La restauración del lugar de adoración, nos escogiste por amor como eterna habitación. Oh Señor, tu presencia que llena nuestro corazón. Oh Señor, es tu presencia el vino que deleita nuestro ser. Cantamos hoy. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque no físicamente, ¿verdad? Pero en el espíritu yo creo que todos vamos a estar reunidos y en ese mismo sentir que es adorar el nombre de nuestro Dios. Y damos gracias a Él porque pues a través de estos medios, ¿verdad? De la tecnología podemos llegar hasta sus hogares y esperemos que ya todos estén listos para que todos juntos, ¿verdad?, podamos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Nos da mucho gusto saludarles y les damos un abrazo virtual, dice el apóstol, desde acá, amén. Entonces vamos a empezar con nuestra programación en esta mañana, nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Y antes de orar,
pues quiero leer un pasaje de la Biblia con ustedes. Si usted gusta, puede buscarlo ahí en casita, en el libro de Santiago. Amén. Gloria al Señor. Perdón, hermanos, es en el libro de Judas. Capítulo 1. Pues nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Vamos a leer versículo 2, 3 y 4. Gloria al Señor. Aquí me dice Judas de Santiago. Amén. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Amén. Entonces, hermanos, este pasaje nos habla, ¿verdad?, de que en medio de toda prueba, en medio de toda situación difícil, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Amén. En nadie más, porque Él es el único que nos puede ayudar, nos puede sustentar. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él en esta mañana sea el que esté dirigiendo este programa, amén, y que todo lo que vayamos a hacer sea para honrar y glorificar su nombre. Desde allá en casita usted puede cantar, puede danzar, amén, puede darle palmas a nuestro Dios y gozarse en su presencia. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Dios, porque a través de estos medios podemos reunirnos con nuestros hermanos del Ministerio Viva la Familia y también otras familias, otros hermanos, Dios mío, de diferentes lugares que se unen a este programa, Dios. Te pedimos que este tiempo que vamos a estar transmitiendo sea un tiempo de bendición, Dios. Que este momento, Padre, la honra y la alabanza y toda adoración sea para ti. Que cada vida, cada corazón, Padre, esté preparado, Dios mío, para honrarte, para glorificarte y también, Dios mío, para recibir tu palabra, para recibir ese alimento que trae bendición a nuestras vidas. Gracias te damos y pedimos que las personas que se unan a escuchar esta transmisión, sus vidas sean bendecidas abundantemente, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a seguir exaltando a nuestro Dios ahora con las alabanzas. Amén. Sabemos que nuestra vida debe ser una adoración al Señor, pero la alabanza es para que nosotros podamos cantarle, podamos danzarle. Amén. Amén. Vamos a cantar. Arriba,
nosotros. Llama guerrero, llama guerrero, llama guerrero, Jehová de los ejércitos. Llama guerrero, llama guerrero, llama guerrero, Jehová de los ejércitos. Eres un guerrero, el mejor guerrero de la batalla. Eres Jehová de los ejércitos, poderoso Jehová. Es maravilla, amor en poder, a tu pueblo, necesario, conquistar un reino, velocidades en su nombre, voy cantando, acompañado del sonido de bocina, voy cantando, animado, al suyo, llama guerrero, llama guerrero, llama guerrero, Jehová de los ejércitos, llama guerrero, llama guerrero, llama guerrero, Jehová de los ejércitos, llama guerrero, llama guerrero, llama guerrero, Jehová de los ejércitos, llama guerrero, llama guerrero, llama guerrero, Jehová de los ejércitos. Así es, Señor. Alabamos su nombre, Señor. La sabiduría de mi vida, grita de Dios, la voz de júbilo,
bendición de tu rey. Regocija mi amor, adora la elección de tu rey. Regocija mi amor, adora la elección de tu rey. Grande es el Señor, suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Alabado Dios. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios, hermanos. En esta mañana, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos está sintonizando o que se ha conectado, ¿verdad?, a este servicio virtual. Hermanos, es una bendición poder compartir la palabra del Señor, ya que en la Biblia dice, ¿verdad?, que va a venir el tiempo en que la gente tendrá hambre y sed de la palabra de Dios, pero no va a haber quien la predique, hermanos. Y nada más, ¿verdad?, para iniciar esta palabra, este mensaje, quiero decirles que se los voy a poner como un enigma, ¿verdad? Pero a medida que vayamos pasando el mensaje vamos a irlo explicando. En la gran tribulación, hermanos, va a haber, no va a haber salvación, pero sí van a haber salvados. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Y porque estamos ya, hermano, casi en el umbral. Estamos en el umbral, ¿verdad?, casi de la tribulación y de la gran tribulación. Estamos pues en un tiempo en el que la Biblia le llama pretribulación. Entonces estamos viviendo en tiempos verdaderamente peligrosos y difíciles, hermanos. Pero la iglesia no tiene problemas. La iglesia se está preparando para irse con el Señor. El mundo está preparándose, pero para un nuevo orden mundial, mientras que la iglesia, ¿verdad?, está ordenando su vida espiritualmente, hermanos míos. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran hombres que tenían sabiduría y entendían los tiempos en que vivían, pero también entendían lo que tenían que hacer. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, he venido compartiendo desde ayer sábado en la mañana, y estuve compartiendo el tema de la prueba. La prueba, usted la puede encontrar en nuestra cuenta o en la página de Ministerio Viva la Familia. Usted la puede encontrar ahí, en esta cuenta donde se encuentra ahora mismo viendo esta transmisión. Si acaso, hermanos, no se escucha bien, con confianza háganos ahí el comentario, ¿verdad?, para que sepamos si tenemos buen audio y se está entendiendo lo que estamos hablando. Hermanos, en la Biblia nos habla acerca de Job. La Biblia nos habla acerca de un hombre que perdió sus riquezas, perdió su familia y perdió la salud. Entonces, eso es una prueba. Y también nos habla, hermanos, que este hombre, a pesar de lo que padeció, él fue capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra me levantará. Entonces, o se levantará. Entonces, yo creo que la fuerza de Job, hermanos, estuvo en que Job era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre
temeroso de Dios y estaba apartado del mal. Esas 4 características hicieron que la prueba no cambiara el corazón de Job. Entonces, eso viéndolo desde el punto de vista positivo. Viéndolo desde el punto de vista negativo, hermanos, pues, hablamos, ¿verdad?, acerca de que la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Alguien puede pasar por una prueba, hermanos, pero el corazón no es cambiado, a menos, ¿verdad?, que ocurran otras cosas en medio de esa prueba en el corazón o en la mente de las personas. Por ejemplo, que tengan, que lleguen, ¿verdad?, a meditar en sus caminos y que tomen, hagan una conversión y tengan un cambio de mentalidad. Pero la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Este es el primer punto que estuve tratando todos estos días, y para corroborarlo con la Biblia, hermanos, hablé del corazón de Faraón. Hablé de que Faraón, hermanos, a pesar de que vio 10 plagas, fíjense, 10 plagas le cayeron a Faraón, hermano. Yo no sé cuántas cosas haya usted pasado, pero hay cosas que no cambian nuestro corazón. Solamente lo que cambia, hermanos, es que tengamos una transformación en nuestra manera de pensar. Entonces, el corazón de Faraón, a pesar de las 10 plagas, hermanos, dice que cuando Moisés oraba por él y oraba por su nación y se alejaban las plagas, cuando experimentaba alivio, dice la Biblia, al día, el Faraón endurecía su corazón otra vez. Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando estos días, y dijimos pues que la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Eso quiero que quede en su mente. El corazón de Israel, hermanos, tampoco cambió por causa, ¿verdad?, de las pruebas que tuvo. Dice la Biblia que ellos pasaban por momentos terribles también, pero que Dios enviaba, fíjese, acá lo voy a leer, en el tiempo de los jueces el pueblo hacía lo que quería y ofendía a Dios. Ese es uno de los detalles del ser humano, ¿verdad?, que no desea nada con Dios, quiere hacer lo que le plazca y ofende a Dios de alguna manera. Entonces, Dios, ¿qué hacía? Engrandecía a sus enemigos, los ponía por encima del pueblo de Israel, y hermanos, y los pisoteaban, de manera que ya cuando estos enemigos actuaban con crueldad, entonces el pueblo de Israel lo que hacía, hermanos, es que clamaba a Dios, y entonces Dios les daba jueces, les daba pues, los jueces es una figura de ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sería, ¿verdad?, la figura aquí. Y estos hombres los libraban, hermanos, de la prueba. Pero cuando el juez moría, el pueblo se corrompía. Y lo tremendo es que se corrompía más que sus ancestros. Porque aquí hay un detalle, ¿verdad? Hay gente que habemos hombres y hay mujeres que juzgan la actitud de sus padres sin darse cuenta, ¿verdad?, que la actitud de ellos puede ser peor. Entonces, por ejemplo, yo juzgaba la actitud de mi papá, que pues yo decía, no, pues es un alcohólico, nunca se ha dado a la tarea de mí, y nunca vi los lados positivos. Pero entonces, y resulta que ya al paso del tiempo yo cometo errores peores. Entonces, hermanos, la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Hablamos del corazón de Judá, ¿verdad? Que resulta que mientras los babilonios o Babilonia atacaba a Judá, hermanos, ellos cambiaron su mentalidad. Bueno, más que cambiar su mentalidad, cambiaron ciertas acciones, ¿verdad? Hicieron libres a sus propios hermanos, pero dice la Biblia que cuando ya Babilonia quitó, hermanos míos, el asedio sobre el pueblo sobre Judá, entonces ellos se arrepintieron y volvieron a ser sus esclavos a sus propios hermanos, se retractaron, pronto cambiaron de parecer, se volvieron atrás, porque la prueba por sí misma
nunca cambia el corazón de nadie. Entonces, el corazón del rey Ezequías, eso usted lo puede ver, ¿verdad? En esos mensajes que tenemos allí en el Facebook y que usted puede buscar en nuestra página. Hablo con los hermanos de la congregación, ¿verdad? Que tal vez no hayan visto este mensaje. Ahora vamos con la parte donde yo me quedé, solamente que vamos a orar. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos tu gracia, necesitamos tu presencia. Padre mío, en el nombre de Cristo te suplicamos que me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que venga, Dios mío, a equipar, a fortalecer, que venga, Dios mío, a edificar, a consolar, a exhortar a tu iglesia amada. Prepáranos, Señor, para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estábamos hablando que la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Y fíjese que hablemos un momento del corazón de Jonás. Jonás es tipo de un ministro, pero también de la iglesia. Dice que mientras Jonás estaba en el Seol, porque usted conoce la historia de Jonás, Dios llamó a Jonás para predicar en Nínive, Jonás no quiso. Entonces dice la Biblia que Jonás salió rumbo a Tarsis y entonces vino una tormenta, los hombres del barco lo tiraron, ¿verdad?, al mar, y entonces lo tragó un gran pez. Ahí es cuando se le dice ballena, porque ya iba llena. Entonces ya el pez lo traga y se lo llevan. Pero dice la Biblia que ahí para él era un infierno prácticamente. Lo llevó a las profundidades del mar. Entonces, mientras Jonás estaba en el Seol, fíjese lo que pasa. Jonás clamó. Jonás, hermano, dijo: pagaré mis votos al Señor. Es decir, voy a cumplir con el pacto que el Señor y yo hicimos, porque yo soy un ministro. Yo he sido llamado para proclamar la palabra. Pero cuando fue librado del infierno, hermanos, y Dios le alivió su corazón, ¿sí?, entonces se endureció contra Nínive y se enojó contra Dios, porque él esperaba que Dios destruyera a Nínive en contra, Dios destruyera a Nínive. Eso significa que Jonás estaba en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver Jonás capítulo 2, verso 8. A ver si lo alcanza usted a ver ahí. Pero dice que los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Jonás capítulo 2 verso 9 dice Jonás: pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Aquí está Jonás expresando y declarando con su boca que Dios tiene el poder de salvar aún al más perdido, al que está más hundido, porque Jonás mismo estaba hundido. Yo estaba hundido y yo estaba perdido, y yo sé, hermanos, que el Señor puede salvar, puede rescatar el matrimonio, puede rescatar la familia, puede rescatar a cualquier persona por muy hundida en el infierno que se encuentre. El Señor puede rescatarlo, porque la Biblia dice: porque solo tú puedes salvar. Entonces Jonás, hermanos míos, él dice: yo voy a adorarte y voy a cantarte con alegría y voy a cumplir mis promesas. Y entonces Jonás, hermanos, es vomitado en la playa, y entonces allá va Jonás predicando en Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y miren, esa era una cuarentena, porque todos los de Nínive, hermanos, dice la Biblia que desde el mayor hasta el menor y hasta los animales se pusieron, hermanos, en cuarentena. De manera que Dios, viendo el arrepentimiento de Nínive, hermanos, y de sus gobernantes, dice la Biblia que el Señor perdonó a Nínive. Pero Jonás, hermanos, se había quedado a las afueras de la ciudad, desde un monte, esperando a ver
en qué momento Dios destruía la ciudad. Y cuando Dios no destruye la ciudad, porque Dios vio el arrepentimiento de su gobierno y de sus ciudadanos y hasta los animales, hermanos, entonces Jonás se enojó muchísimo. Pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Ahora, recordemos que Jonás era terco. Recordemos que Jonás era un ministro o una persona creyente, hermanos, pero que su corazón tenía problemas de terquedad, de necedad, de violencia, ¿verdad? Y entonces cuando él, hermano, pasa por la prueba, como que lo ablandó un poco, pero no cambió su corazón. No sé si me estoy explicando. Que la prueba no cambió el corazón de Jonás. Por un momento parecía que lo había cambiado. Por un momento, mientras estuvo en el pez, mientras estuvo en el Seol, Jonás tuvo un tipo de arrepentimiento, un ablandamiento, tal vez hasta remordimiento, ¿verdad? Y ahora sí te voy a obedecer, ahora sí voy a hacer caso, ahora sí voy a cumplir con lo que me dijiste. Pero ya después que pasó aquello, hermanos, el corazón de Jonás seguía siendo el mismo. A Jonás también se le había olvidado, hermanos, que el Señor lo había perdonado a él. Es como si yo quisiera, ¿verdad? Si yo estuviera juzgando, señalando los errores de otros, hermanos, olvidándome de que Dios me ha perdonado muchos pecados. Entonces nosotros no seamos como Jonás. Que la prueba, hermanos, que estamos viviendo venga verdaderamente a hacer un cambio en nuestro corazón, y todo lo que estamos viviendo en estos momentos no seamos nosotros como Jonás diciendo, a ver, ¿a qué hora el Señor mata a aquellas personas que tienen que salir de sus casas a trabajar o que tienen que ir a hacer sus compras, ¿verdad? Y hay gente que se las pasa esperando que Dios les caiga pues el coronavirus. Que les dé el patatús en la calle por no ser obedientes. Y cuando nosotros en algún momento lo hemos sido. Amén. ¿Qué opina usted? Entonces, hermanos, la prueba por sí misma no cambió el corazón de Jonás. La prueba, hermanos, debe cambiar. Sí se puede cambiar, pero no por la prueba nada más. Si en la prueba la persona, hermanos, medita en sus caminos y es transformado su corazón y hay un cambio de mentalidad, entonces, hermanos, aquella prueba sirvió de algo. De lo contrario, esa prueba no sirvió de nada. Entonces, la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Esto cabe señalar, ¿verdad?, que este es un pensamiento que el apóstol Sergio Enríquez escribía en el encierro. Entonces, por ejemplo, el corazón de los ancestros de Israel dice, pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Nehemías 9:28. Dice Nehemías 9:27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia, mire, en el tiempo de la angustia de los ancestros de Israel, clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo. Y conforme a tu gran compasión, le diste libertadores que los libraran de manos de sus opresores. Fíjense lo que hace el Señor. El pueblo de Israel, hermanos, se había apartado de Dios y entonces Dios los entrega en manos de sus enemigos, quienes los oprimieron, los angustiaron, los afligieron, hermanos. Y cuando ellos estaban en el tiempo de la angustia, entonces, hermanos, ellos clamaron a Dios. No sé si estés pasando momentos de angustia, momentos de desesperación. No sé si estás pasando momentos de aflicción en tu hogar, en lo laboral, en lo económico, no sé, en la intimidad de tu matrimonio o en otras cosas. Pero seguramente que si tú clamas a Dios, Dios te va a escuchar.
Pero no basta con clamar a Dios y ya, recibí el milagro, recibí la sanidad, recibí respuesta a mi oración y olvidarme de Dios. Yo platicaba con una persona que me decía, ¿podría venir a orar por fulano de tal? Le digo, claro que sí, pero no se trata nada más de orar por esas personas, sino que también tienen que dar otro paso. Iba yo a explicarle todavía, ¿verdad? Lo que tenía que hacer después, y se enojó porque le estaba yo diciendo aquello, y me dice, no, si la gente quiere va a ir, y si la gente desea va a buscar de Dios. Sí, yo no estoy diciendo que no, porque eso es un acto voluntario. El asunto es que, hermanos, si alguien busca de Dios, es como si fuera nada más con el brujo, va con el hechicero o con el doctor, pero no hace ningún compromiso, le paga y ya recibió, ¿verdad?, su medicamento, su receta, y se va y no vuelve a ver al doctor. Pero en este caso del evangelio, hermanos, es que si usted va a clamar a Dios y va a buscar de Dios, tiene que mantener una relación permanente con el Señor. Pero Israel no, hermano. Ellos en el tiempo de su angustia clamaron a Dios y Dios los escuchó. Entonces miremos, hermanos, cuán grande y cuán maravilloso es el amor de Dios. Yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios nos da muchas oportunidades, hermano. Salud. Porque Dios es compasivo. Y dice que les dio libertadores que lo libraran de la mano de sus opresores. Pero mire qué dice Nehemías 9:28. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Entonces el corazón de la gente en medio de la prueba se ablanda. ¿Verdad? Sí, está bien. Ahora sí, como el hijo cuando va a pedir dinero. Papito, ¿tienes dinero? Dame. ¿Verdad? Y pone una carita así que, ay, qué angelito, cómo lo quiero y cómo la quiero. Pero ya que pasó, te pone un carón, como ya no necesita, según pues. Pero entonces, hermanos, esa es buena piedrita, no, buena piedra, no. Pero mire, pero entonces, ¿qué pasa con Israel, hermanos? Ya cuando está en paz, ya cuando pasó la enfermedad, ya cuando llegó la quincena, ya cuando, hermanos, se acabó el problema, entonces volvían a hacer lo malo delante de Dios. Dice, por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, mire qué tremendo, ¿verdad? La condición del ser humano. Clama a Dios, Dios los liberta, pero ya cuando están en paz, se alejan de Dios. Y cuando, hermanos, se alejan de Dios, vuelve otra vez la opresión y vuelven otra vez a clamar a Dios y están en un círculo vicioso. Se vuelve un círculo, hermanos, vicioso para la vida de la gente, porque así se la pasan. Viene la opresión, claman a Dios, Dios los responde, se alejan de Dios, vuelve la opresión, claman y así se la pasan toda la vida. El diablo, el Señor los reprenda, hermanos, los tiene entretenidos en un círculo, como a Israel cuando estuvo 40 años en el desierto, hermano, dando vueltas en círculos. Entonces dice la Biblia, sin embargo, dice la Biblia que ellos clamaban y tú oías desde el cielo, y muchas veces, mire eso, hermano, muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. ¿Cuántas veces nos ha rescatado el Señor? Porque Él es compasivo. Muchas veces, hermano. Entonces, hermanos míos, es importante que entendamos esto. Mire lo que dice la Biblia al día, pero en cuanto eran liberados volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos lo dominaban. De nuevo clamaban a ti, desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, muchas veces los libraste. Entonces Dios nos ha librado muchas veces. Pero porque el corazón, a veces, hermanos, bueno, dice la Biblia que el corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?
Y responde el Señor, yo Jehová, yo conozco el corazón. Entonces, mire, en la Biblia el lenguaje sencillo dice, pero en cuanto tenían paz, volvían a desobedecerte. Entonces, hermanos, cuando tengamos paz, después de la opresión, después de los momentos difíciles, no volvamos a desobedecer. Al contrario, seamos agradecidos con el Señor. Entonces, una vez más caían en poder de sus enemigos, pero volvían a pedirte ayuda y tú desde el cielo los escuchabas. Tan grande era tu amor por ellos que una y otra vez los liberabas. Cuán grande es el amor de Dios, hermanos, que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, el Señor nos ha liberado una y otra vez. Pero no se confíe, porque puede pasar lo de Sansón, que el Señor lo libraba, hermanos, de la mano de sus enemigos una y otra vez, hasta que llegó el momento, hermanos, que ya no salió del problema. Entonces, la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Mire, y lo vamos a demostrar con la palabra del Señor una vez más, el corazón de la humanidad. Apocalipsis 16:9, vamos a ver qué nos dice aquí. Dice la Biblia al día, todos sufrieron terribles quemaduras. O sea que el sol, hermanos, hace unos días estábamos viendo que si estaba a 50 grados aquí en Tabasco, la intensidad del sol, y 45 a la sombra. ¿Qué tanto más va a avanzar, hermanos, el asunto del ¿cómo se llama esto? Del calentamiento global? Pero mire, la Biblia al día dice, todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre, hermano. O sea que hay gente, ¿cómo que dicen? Que ven la situación que está difícil y no doblan sus rodillas, hermano. Pero esto va a acontecer en la gran tribulación. Por eso es que en la tribulación y en la gran tribulación ya no va a haber salvación, hermano, pero sí va a haber gente salvada. Eso parece contradictorio, pero ahorita lo vamos a explicar, bueno, en unos minutos. Pero lo que vemos aquí, hermano, que el calentamiento global va a ser tan fuerte, el sol va a traspasar pues la capa de ozono directamente, tal vez, hermanos, que todos van a sufrir quemaduras del sol. Pero ni así se va a arrepentir la gente, porque la prueba no cambia el corazón. La prueba lo que hace, hermanos, es evidenciar lo que hay dentro del ser humano. La prueba lo que hace es sacar lo malo del corazón o lo bueno que hay en el corazón. En el caso de Job, sacó lo bueno. En el caso es como a un hijo que castigas. Dependiendo de su corazón, qué tanto ama a su padre o a su madre y qué tanto entiende que la disciplina es importante y que algún día va a tener hijos e hijas y que cuando le toque disciplinar va a querer que le obedezca. Entonces, así pasa en este caso. Hermanos, miren, lo voy a leer en otra versión, en la versión Jerusalén 2001. Y los hombres fueron abrazados con un calor abrasador. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene potestad sobre tales plagas y no se arrepintieron dándole gloria. Porque en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación, hermanos, la gente va a endurecer más su corazón. La gente, hermanos, su corazón, la gente que se quedó, obviamente, hermanos, su corazón era un corazón no arrepentido. Y la prueba, como la prueba no cambia el corazón de la gente, entonces vemos, hermanos, que la gente no se va a arrepentir ni le va a dar gloria a Dios. Mire, la Biblia, Dios habla hoy, dice, todos quedaron terriblemente quemados, pero no se convirtieron a Dios ni lo alabaron, sino que dijeron cosas ofensivas contra él,
que tiene poder sobre estas calamidades. Eso es algo terrible, hermano. Sabiendo que Dios tiene todo poder o toda potestad. Que el Señor, hermanos, es el que puede, el que hace la llaga y el que la quita. Y es el que hace la llaga y el que la cura. Él es el que hace la herida y la venda. Entonces, hermanos, ¿por qué no recurrir a Dios? Pero cuando el corazón es terco, es duro, hermanos, entonces el hombre, en lugar de darle gloria a Dios, lo que hace es ofenderlo. Estoy hablando, no se escucha, no estaba yo diciendo nada, hermano. La prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. ¿Entienden? Por eso en este tiempo de coronavirus, la gente, hermanos, solamente aquellos que ya el Señor, ¿verdad?, ha tocado sus vidas y que saben lo que es, hermanos, buscar de Dios, ahora lo van a buscar de corazón y van a consagrarse al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Miren, la Biblia dice, el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Pero por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Si la prueba, hermanos, nos lleva a reflexionar, entonces puede darse un cambio de mentalidad. Pero si la gente no entiende el porqué, la razón de aquella prueba, entonces aquello queda sin fruto. La prueba no cumple con su propósito. No sé si me expliqué aquí. Una prueba tiene un propósito. Pero la prueba por sí mismo no indica nada. No hay un cambio si la persona no reflexiona. Mire lo que dice Oseas 2:14. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. El desierto es tipo, es simbólico, porque se refiere a la prueba. La prueba, hermanos, Dios nos ha llevado al desierto en estos días. Ya llevamos 30 días en el desierto. Y no sé cuánto más vayamos a estar en el desierto. Pero ¿sabe qué? Es para que el Señor nos hable. Y el Señor nos está hablando con mucho cariño. Porque aquí nada más nos dijeron, enciérrense, quédense entre su casa. Y ahí en su casa nos dice el Señor, búscame. Estamos en arresto domiciliario, pero mire, aquí es como el hombre que dicen que, hermano, ya no aguantaba a su mujer, ya no la soportaba, y entonces cometió un delito para que lo metieran preso. Y el juez, conociendo de este asunto, entonces le dijo, está bien, le vamos a hacer un arresto. Y entonces lo condenó a un arresto domiciliario. ¿Pero por qué razón? Porque el problema estaba en su hogar con su esposa. Ahí, hermanos, es donde nosotros debemos arreglar nuestras diferencias. Entonces, la prueba es para que nosotros, hermanos, hagamos cambios en nuestro corazón. El Señor nos está hablando por medio de su palabra y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces, el Señor está creando en nosotros la fe. Pero si ya creemos en que Cristo murió en la cruz del Calvario, amén, hermano. Pero hay quienes no creen que debemos tratar bien a nuestra esposa. Hay quien no cree, hermanos, que debemos tratar bien a nuestros hijos o nuestros hijos a sus padres. Entonces hay quienes todavía, aunque creen en el Evangelio, hermanos, no creen, ¿verdad?, en la sujeción, pero tampoco en la autoridad con amor. Entonces tenemos nosotros que aprender cosas. El Señor nos está hablando con mucho cariño. Y dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Que volvamos al primer amor, hermanos. Que volvamos a amar a Dios, pero que amemos también a los que están a nuestro alrededor. Porque, hermanos míos, dice la Biblia que no podemos decir que amamos a Dios que no vemos, sino amamos a nuestra familia que sí estamos viendo, o a nuestros vecinos, o a nuestra comunidad, a nuestra gente.
Miren lo que dice la Nueva Reina Valera 1990. Pero yo la atraeré, la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. Entonces allá en la soledad el Señor nos habla. La prueba es el desierto, la prueba es la soledad, pero ahí en la soledad viene la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a cambiar el corazón. Entonces tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar lo que el Señor nos está diciendo ahora. La Reina Valera, la RBA, dice: sin embargo, he aquí, yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios quiere persuadirnos, Dios quiere convencernos, pero Dios quiere redarguirnos para que nosotros, hermanos, tengamos un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, hermanos, es necesario para tener un cambio de actitud. Si nosotros queremos cambiar sin cambiar acá en la mente, es como el hombre que dice, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Claro que a él se le va a hacer fácil que si ganó 1,000, 2,000, 3,000 pesos, a la mujer nada más le sale con 50 y a veces ni un peso, olvidándose que la mujer necesita chancla, necesita ropa interior, necesita falda, necesita blusa, necesita ir al doctor, necesita tantas cosas, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a entender? En el desierto. A veces nosotros, hermanos, no entendemos la necesidad de nuestro prójimo hasta que pasamos por lo mismo que ellos están pasando. ¿Cuánto nos reíamos de China? Que se comieron un murciélago. Mire, me sigo riendo ahí, Señor, perdón. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros acá comemos pochito. Pero mire, lo que quiero decirles es que a veces el dolor ajeno no nos llega a nosotros. Entonces una persona me decía, mira, la verdad es yo ya estoy bien de salud, gracias a Dios, y le pregunto, ¿y su esposa ya está mejor? Mi esposa exagera, mi esposa en realidad hace demasiado pancho, ¿verdad? Y le digo, pero hermano, pero cuando usted pasó por aquello, usted también le dolió, usted estaba desesperado, usted estaba angustiado, pero ahora que le tocó a su mujer, ahora resulta que nada más está haciendo puro, ¿cómo se dice? Puro teatro. Y no es así. Entonces, hermanos, el Señor nos está llevando al desierto para persuadirnos y hablarnos al corazón para que cambiemos nuestras actitudes. La Biblia, la BM dice, por tanto yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré cariñosamente. Pero vamos a lo siguiente. No sé qué tiempo llevo y no sé si ya son las 11. ¿Todavía? 10 minutos. Ok. Lucas 15, 17, hermano. Como dice Lucas no. Lucas capítulo 15, verso 17. Ahorita le voy a leer. Aquí nos habla digámosle, al hijo pródigo. Pero es el hijo menor en realidad. Entonces dice, volviendo en sí. Mire que el hijo menor, ¿sí? Porque había un hombre que tenía 2 hijos. Uno mayor y el otro menor. Y entonces resulta que el menor pidió todo lo que le pertenecía, su herencia. Y cuando se la dieron, juntándolo todo, se fue de su casa, lejos de la casa de su padre. Y allá lejos de la casa de su padre malgastó todo. Pero de pronto vino la crisis, vino el desierto, vino el momento de la prueba, hermano. Cuando los amigos abandonan, cuando el dinero ya no lo tenemos, cuando llegan las enfermedades, las calamidades, cuando ya no hay trabajo, porque eso es lo que le pasó al hijo pródigo. Ya no tenía en qué trabajar y agarró cualquier trabajo. Entonces allá estaba incluso queriendo comer lo que comían los cerdos. Entonces, hermanos, dice que estando en esa situación, en esa prueba, en esa condición, mire, si aquella persona se hubiera quedado en esa condición
y se hubiera quedado refunfuñando y hubiera dicho, Chihuahua, ¿cómo hace posible que me pase esto a mí? Yo que soy, y empieza a malayar, o ¿cuál sería la palabra? Gracias. A renegar. No hubiese habido ningún resultado. Y eso es lo que mucha gente hace. Se pone a renegar. Se pone a veces a blasfemar. La agarra contra el pastor, contra la iglesia, contra la familia, contra todo, hasta el gobierno, hermano. ¿Qué culpa tiene el gobierno de que a veces nosotros seamos malos administradores o malos esposos o malas esposas? Entonces resulta que este joven, hermanos, parece ser que la prueba lo hizo madurar un poquito. Y dice, entonces, volviendo en sí. Esa palabra, volviendo en sí, la Biblia al día la traduce, por fin recapacitó. Yo espero en el Señor, hermanos, que aquellos que son tercos recapaciten, recapacitan, porque la actitud que llevamos, hermanos, de terquedad y rebeldía no es la correcta. Entonces, volviendo en sí, la Biblia, Dios habla hoy, en la versión 2002, dice, al fin se puso a pensar. Y aquí, hermano, me lleva a algo importante. Hay gente que en medio de la prueba no piensa, no medita, no dice, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Será que necesito volver a Dios? ¿Será que estoy mal? La Biblia, lenguaje sencillo, dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Hermano, yo no estoy diciendo esa palabra tonto, lo dice la Biblia, lenguaje sencillo. El lenguaje actual, ¿cómo dice? Por fin comprendió lo tonto que había sido. La traducción lenguaje actual también dice que por fin comprendió lo tonto que había sido. Hermano, es que es la verdad, perdón, es la verdad, pero somos tontos cuando nosotros en medio de la prueba refunfuñamos, renegamos y blasfemamos a Dios y nos peleamos con Dios. Hermano, es una tontera. No me salió. Es una tontera. A ver, la Biblia MN dice, entonces reflexionando. Hermano mío, la prueba es para reflexionar. La prueba es para reflexionar. Cuando reflexionó el hijo pródigo o el hijo menor, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Miren lo que dice la Biblia al día, tengo que volver a mi padre. ¿Qué pasó entonces? No solamente estaba en la prueba, sino que reflexionó, meditó y comprendió que estaba mal y entonces tomó una decisión. Tengo que volver a mi padre. Y luego la Castilla dice, ahora mismo iré a casa de mi padre. Ahora mismo usted puede reconciliarse con el Señor. Ahora mismo podemos volver a Dios. Ahora mismo. Entonces, hermanos, yo le invito para que, ¿verdad?, en medio de las pruebas nosotros podamos reflexionar. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para que le oigamos. Hay gente que cuando está bien, hermanos, no oye al Señor. Hay gente que cuando está bien, hermanos, le importa poco la palabra del Señor, pero cuando le vienen los conflictos, cuando le viene la prueba, es cuando el oído está abierto para escuchar la palabra del Señor. Así que mira, hermano, si hay una persona que le has hablado la palabra del Señor y dice, no, ahorita no tengo tiempo, no, tú háblale. En algún momento va a tener tiempo para abrir sus oídos y ese momento va a ser en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para que le oigamos más claramente. Dios abre el oído en tiempo de aflicción. Pero la decisión de cambiar es nuestra. Yo quiero leer Job 36:15 en dos versiones. La Biblia Castilian dice, en cambio, él salva al pobre por su pobreza, le abre los oídos mediante la desgracia. Eso no se escucha bonito. Hay textos que a veces pasamos de noche, ¿verdad? Pero aquí dice
que el Señor abre los oídos mediante la desgracia, para que la gente oiga la palabra. La Dios habla hoy, en la versión 2002 dice, por medio del sufrimiento, Dios habla al que sufre. Por medio del dolor le hace entender. ¿Sí está claro? ¿O la tengo que explicar? Yo creo que no hay. El corazón del justo, hermanos, continúa en rectitud a pesar de las pruebas. Mire, por ejemplo, el caso de David y el caso de Job. Dice, tú has probado mi corazón. Es prueba. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Prueba. Y nada inicuo hallaste. O sea, porque él examinó su corazón. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Porque la prueba, hermano, no cambia el buen corazón. ¿Entienden? No me diga alguien, yo me volví malo porque me hicieron mal. No sé qué día estaba hablando con mi carnal. Ya dije quién. Y me decía, la verdad es que ya me cae mal fulano, me cae mal perengano y todo el mundo. Y le digo, pero es que esa no es la culpa de la gente. Nosotros somos los que permitimos, ¿verdad? Que nos amarguemos. A veces la gente ni tiene la intención de amargarnos la vida, pero como uno ya está con esa predisposición, entonces nos amargamos porque queremos. Pero en el caso de David dice, tú me probaste. Y dice, y habla 2 veces de prueba. Pero dice, pero yo he resuelto que mi boca no haga transgresión. Es decir, dice, tú has penetrado mis pensamientos de noche, has venido a vigilarme, me has sometido a pruebas de fuego y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, tú sabes bien lo que pienso. Has venido por las noches para ponerme a prueba y no me encontraste haciendo planes malvados. Tampoco digo malas palabras, ni actúo con violencia como lo hacen los demás. Yo solo a ti te obedezco, cumplo tus mandatos y no me aparto de ellos. Ya voy a terminar. La prueba descubre el estado del corazón. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis, fíjese, Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, levántalo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Me está entendiendo? Álzalo para aquí. Entonces, hermanos, tenemos algunos detalles aquí con el celular, pero si se apaga, pues Dios me los bendiga a todos. Pero aquí la Biblia nos dice, pues, que el que es injusto, hermanos, sea injusto todavía. Y mire acá en la versión, Dios habla hoy, deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el hombre consagrado a Dios le siga siendo fiel. Ok, termino con esto. En la gran tribulación no hay salvación. Ahí no va a haber salvación, pero sí habrá gente que es salva. Es decir, hermanos, el periodo de salvación es en el periodo de gracia. Cuando la iglesia se vaya y vaya, hermanos, al bimá de Cristo, entonces, hermanos, aquí van a regresar, hermanos, personas que no lavaron sus vestiduras y van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación, pero ellos ya son salvos. ¿Me entienden? Ellos no dieron la estatura que el Señor pide, no limpiaron sus vestiduras de tal manera que ellos, hermanos, pero ya son salvos. Por eso la Biblia dice que a Juan le preguntaba al ángel, ¿quiénes son estos? Y dice, ellos son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero que han salido de la gran tribulación, porque ellos ya eran salvos, pero no se prepararon. Porque hay gente que es salva, pero no está preparada para el arrebatamiento. Entonces, pero la gente que no aceptó a Cristo en su corazón, hermanos míos, esos ya en la tribulación y en la gran tribulación no hay más intercesión por ellos. Entonces, aquí esto tiene que ver con
con escatología, pero yo quiero pedirle, hermano, que busquemos de Dios. Vamos a hacer una oración y pidámosle al Señor que nos ayude. Hay gente que en medio de esta pandemia, hermanos, está sacando lo que hay en su corazón. Aquello, ¿verdad? Lo vemos en el Facebook, gente poniendo, pues a veces, ¿verdad? A veces es bueno quizás hacer un chascarrillo, pero a veces metemos la pata. Y entonces ahí se evidencia nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, habla nuestro Facebook, habla nuestro WhatsApp, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, oremos al Señor y digámosle: Señor, aquí estamos en medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia. Por favor, ayúdanos a reflexionar, a oír tu voz, a escuchar, Señor, tus palabras de amor, a buscarte cada día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, porque ciertamente, Señor, soy una persona que, Señor, imperfecta. Sé que estoy en un proceso y que tú estás formando, Señor, mi vida. Te ruego que me des la formación y la transformación que necesito, Señor, desde mi interior. Que mi alma sea, Señor, conquistada. Yo quiero conquistarla, Señor, para que mis emociones, para que mi corazón, para que mis pensamientos, para que mi mente no sea la que gobierne, sino que sea tu Espíritu Santo hacia mi espíritu gobernando todo mi ser. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga. Nada más quiero darle 2 o 3 anuncios. El primero, que pues ya mañana es lunes y que mañana, hermanos, en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, vamos a estar transmitiendo el discipulado. Estamos llevando un discipulado y le pido por favor se conecte y lo lleven. En caso de que por cualquier cosa no se conecten, yo se los hago llegar por el WhatsApp. De ahí, hermanos, pues también el lunes en la mañana yo hago algunos programas. Usted ahí, pues, si gusta puede conectarse, si no, pues no hay problema. Pero a la tarde sí le pido que por favor esté usted conectado. Perdón, hermano, esté usted conectado para escuchar el discipulado. Y el martes también en la mañana yo hago unos programas, pero miércoles, jueves y viernes, hermanos, no transmitimos porque estamos en el retiro virtual, la 6ª temporada. Así dice el apóstol, pues hermanos, yo les aviso, les invito a que se conecten y vean esas predicaciones. Sobre todo, ¿verdad? Eso lo digo por mí. Sobre todo, hermanos, en la noche a las 7:30, 8 de la noche, el apóstol se conecta para dar un foro, preguntas y respuestas, ¿verdad? Acerca de muchos temas. Bueno, y el sábado, si Dios lo permite, volvemos otra vez, hermanos míos, en las mañanas a dar un tema. Ahí sí le invito para que usted lo escuche a partir de las 10 de la mañana. Y el próximo domingo, les esperamos para estar aquí en este culto virtual. Hermanos, se va a extender la cuarentena, tengo entendido. Nosotros como maestros, mañana empezamos a trabajar, pero virtualmente, ¿verdad? Ya empezamos a tener reuniones con los padres por medio de las redes. Entonces, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo voy a estar dando clases de 9 a 10 de la mañana. Y de ahí, hermanos, tenemos el día para transmitir, para evangelizar. Yo invito ya al hermano, ¿verdad? Le he dicho al hermano Ángel y ahora también al hermano Marco para que ocupen un tiempo para predicar, para evangelizar. Y también ahora a la hermana Lidia, si puede, ¿verdad?, apartar un tiempo para predicar la palabra del Señor por las redes. Dios le bendiga, nos despedimos. Amén.